la imagen de la presidenta de la Corte, Norma Piña, y un letrero. Esa es la solución. Ese es un tuit, resultado, no tengo la menor duda, del discurso de odio que todos los días escuchamos en la mañanera. La mañanera está convertida en un paredón y ahí fusila a periodistas, a magistrados, a jueces, a todo el que se le oponga o difiera con él, pasa por ese paredón. Pepe, tú que te dedicas también a la psiquiatría, ¿qué nos podrías decir de todo este asunto que hemos vivido esta semana en México, que nos muestra pues que estamos muy polarizados y el riesgo de que por ahí un fanático, como lo vimos con el que puso el tuit, un fanático diga, no, pues si esa es la solución, yo la voy a aplicar y le meto un balazo, no digo a quién, pero a uno de los que atacan. Ay, mi querido Pancho, y digo ay en el sentido estricto. Llevo 4 o 5 años tratando de explicar que la personalidad del ciudadano presidente de la República está aquejada por un trastorno orgánico. No es una cosa de costumbres, es un trastorno que tiene su base en una condición orgánica. Su modo de reaccionar, por tanto, no se ajusta a los patrones estadísticamente habituales, sus reacciones son diferentes. Y en momentos de adversidad, esa diferencia se asusa, ¿no? Cuando él enfrenta la adversidad, su organismo no experimenta el enojo al estilo como lo hace cualquier organismo normal, porque el enojo, si bien desata una furia, también la hace pasar muy mal al que se enoja. Y por tanto, tarde o temprano, el que se enoja la pasa tan mal que busca ayuda para no enojarse. Cuando el señor presidente enfrenta la adversidad, más que enojarse, se acelera, se pone eufórico, se pone loco. Y en ese ponerse loco es capaz de decir y hacer cosas que faltan a la verdad y que faltan a la proporción, con las consecuencias que tú señaladamente adviertes, ¿no? ¿Cómo es posible que en esta situación él diga que el cese de todos los empleados del INE, consecuencia del Plan B, es una suerte de castigo merecido porque ellos favorecieron el fraude de 2006? Estamos hablando de hace 16 años. Bueno, además lo minimizan, Pepe, porque dice hoy en la mañana, este viernes en la mañana, el secretario de Gobernación dijo que solo se va a afectar a 1,700 trabajadores, que equivalen al 7% del equipo. Bueno, ahí está el otro efecto, ¿no? Si el señor presidente incurre en esos excesos, para ponerlo así, ¿no?, pues sus seguidores se hacen eco de esos excesos, porque lo que hace la mano hace el atrás. Y no solamente por un problema de debida autoridad de seguir las instrucciones del jefe, sino en este caso lo emulan porque sienten una gran identificación con él por razones de diversa índole, interés, convicción, lo que tú quieras. Entonces, ahí está el riesgo, ¿no? Si una persona actúa de una manera desmesurada en virtud de su trastorno, pues él va a causar daños. Pero si esta persona tiene poder, el poder amplifica los daños. Y ya no digamos solo poder, sino si además lo siguen de manera ciega muchas gentes, entonces las acciones de él pueden inducir y desencadenar consecuencias como la que tú señalas, ¿no? Si él mismo expresa esa animadversión hacia la Corte, si él mismo incurre en esos calificativos, si él mismo está sancionando ya que la presidenta de la Corte, la recién nombrada Norma, desde que ella llegó, la Corte ha perdido el control sobre los jueces y estos han incurrido en A, B, C y D. Sí, prácticamente la acusó de ser cómplice del crimen organizado. Así es, ¿no? Entonces, si él señala ese camino con ese énfasis, pues no es remoto que eso tenga sus émulos y sus implicaciones y sus ecos, hasta llegar a un tuit tan desmesurado, tan loco, tan equívoco y tan sancionable y vergonzoso como ese.
De ahí a que a alguien se le ocurra, pues hay un paso. Claro. El otro día comentábamos fuera de cámaras, Pepe, que es exasperante la pasividad de los mexicanos frente a este tipo de situaciones. Así es. Es decir, siento que conforme avanza el sexenio y sus planes se frustran, él es intolerante a la frustración. Claro. Y si se le frustra, como el plan B, ¿cuánto llevamos hablando del plan B? Y el plan B ayer acepta que muy probablemente no va a pasar en la Corte, porque todos los de la Corte, todos los ministros de la Corte están al servicio de los potentados. Ese es el lenguaje que él utiliza, cosa que es absolutamente falsa, me consta, ¿sí? Solo los que él pone, por ejemplo, el caso de la ministra Yasmín Esquivel, cuando le dicen, oiga, y entonces no va a pasar nada con el plagio de la ministra, dice, pues si no pasó nada cuando me plagiaron el fraude. Ese sí es un plagio en serio. ¿Sí? O sea, verdaderamente está justificando cualquier cosa que venga de uno de sus leales. ¿Sí? Es decir, justifica cualquier cosa con tal de tener razón. ¿Sí? Él, a fuerza, tiene razón en todo. ¿Sí? Ve el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Perú y Nicaragua, por ejemplo. Estos ataques constantes a Dina Boluarte, que es la presidenta que sucedió a Castillo, de hablar públicamente y calificarla de espuria, ¿sí? Como lo hizo. ¿Sí? En cambio, con Daniel Ortega, el dictador de Venezuela, ahí sí no habla nada. Entonces, ¿cómo explica, ¿sí? En el caso de Perú, por qué no aplica la no intervención que sí aplica con Nicaragua? Son cosas muy contradictorias que él brotan a la vista y pareciera que la gente no las ve. ¿Sí? Pues sí. Yo recuerdo cuando era niño y joven que había, digamos, estaba mucho más popularizado cuando se hablaba de las personas que eran alcohólicas, que tenían el riesgo de padecer delirium tremens. Y en las reuniones sociales se decía, un poco en broma y un poco en serio, fulano de tal entra tanto al trago que ya ve elefantes voladores, ¿no? Y en efecto, el trastorno de delirium tremens hace que veas monstruos, ¿no? Saliendo de la copa y trepándose, y hace que veas figuras y hace que corras y digas y hagas cosas. Bueno, ya no está de moda ese término, no se usa mucho. Pero cuando hablo de los trastornos orgánicos, existen y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, la expresión de esos trastornos pues siempre se expresa en una desmesura y en un desatino. Hablemos de otro trastorno orgánico, digamos el daltonismo, ¿no? Una persona daltónica ve un color por otro y no es que quiera molestar ni joder, es que él ve rojo donde todos vemos verde, ¿no? Y por más que le pidas, pues él te va a decir que ve verde, ¿no? Los demás tenemos que entender que en realidad cuando dice verde es rojo, lo cual implica mucho problema convivir con una persona así, pero quien altera los colores puede producir poco daño, ¿no? Pero cuando la alteración es mayor, como es el caso, pues llegamos a excesos como los que estamos viendo, ¿no? No guarda congruencia, no hay congruencia entre el estímulo y la respuesta, no hay congruencia entre la respuesta aquí y la respuesta acá, no hay congruencia en la verdad de lo que afirma porque son falsedades, no hay mesura en la sanción que aplica frente a la cosa que reprueba, ¿no? Todo es delirante y esto va a empeorar. Claro, ahora tenemos claro que el presidente perdió conexión con la realidad, eso es un hecho. ¿Por qué sus seguidores, entre los cuales hay gente muy inteligente, son sus incondicionales? Te estoy hablando, por ejemplo, se entiende que Marcelo Ebrard es una corcholata, ¿sí? Y aspira a ser presidente de la República, pero no concibo que esté aprobando semejantes tonterías, porque no tengo otro calificativo, podría decir uno más fuerte. Sí. Que dice ya es el presidente. Las justifican. O sea, y me rehúso a creer
que la mitad de México está tan loco como él. Pues vete resignando. Porque no puede ser que con todo lo que hace no alcancen a entender hasta hacia dónde nos está llevando. Todos los indicadores, Pepe, todos, excepto el peso, excepto el peso. Todos están a la baja. Empleo, inversiones, seguridad, y qué bueno educación. Y qué bueno que dice el peso, porque la mala noticia de la buena es que para él es tan importante mantener el precio del peso donde lo ha mantenido, ¿no? Que está dispuesto a meterle dinero del bueno al malo para hacer que así aparezca, ¿no? O sea, lo que le está costando al país tener el valor del peso ahí es terrible, terrible, ¿no? Con las consecuencias del caso. Un dólar barato frente a un incremento de precios se traduce en una inflación mayor. Sobre todo, ¿no?, para los que menos tienen, Pepe. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Él tiene esa interpretación y como tiene credibilidad en muchas personas, tú te sorprendes, yo también, ¿no? Bueno, pero esos son los efectos de las personas que tienen un trastorno. Al cabo del tiempo hay gente que le cree, quizá comparte el mismo trastorno. Hay gente que no le cree, pero no lo quiere ofender porque lo quiere. Hay gente que no lo quiere molestar porque no quiere que se enoje. Hay gente a la que no le conviene contradecirlo. Hay gente que está medrando de tener en la familia a alguien trastornado porque él saca raja, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿cómo es posible que tanta gente lo secunde? Es alarmante, pero es cierto. Alarmante. Ahora, es pertinente aclarar la situación del peso. México tiene tasas de interés de alrededor del 11%. En Estados Unidos andan entre el 3 y el 4%. Es decir, el diferencial es enorme. Enorme. ¿A dónde va el dinero especulativo? Pues a donde tiene mejores rendimientos. Claro. El problema aquí es cómo van a sostener esas tasas, porque eso cuesta mensualmente, ¿sí? No es inversión productiva. Ve nomás la laraca que se armó, porque vino una inversión de 10,000 millones de dólares, estimada en esa cantidad, de Tesla, de Elon Musk. Entonces, lo festejaron con bombo y platillo como para demostrar que la inversión extranjera tiene confianza en México. Pero es falso. La inversión ha caído desde el 18 para acá en 8%. No tenemos menos inversión, 8% menos de inversión que la que había en el 2018. Inversión extranjera me refiero. Y ya no te digo la nacional, porque no tienen certeza jurídica. Y mientras no le des tu confianza al inversionista, pues no va a meter su dinero. Porque en cualquier momento le cambias las reglas del juego y el negocio se le viene abajo. Como es el caso de todo este asunto que está ocurriendo alrededor de las empresas estadounidenses y canadienses que están en México produciendo energía no contaminante. Así es. Qué bueno que dice esto del dólar. Yo me detengo ahí un momento, ¿no? Mantener un indicador artificial cuesta, como tú dices, ¿no? La pregunta es por qué en la vida privada o pública mantenemos algo, digamos, artificial. Pues porque al que tiene el poder para mantenerlo le conviene, ¿no? Entonces voy a decir una tontería. El padre de familia que no quiere confesar sus fracasos económicos, pues entonces se endeuda con otra tarjeta para que su familia crea que gana mucho dinero. Tarde o temprano le va a llegar el actuario y lo van a dejar hasta sin televisión. Pero él apuesta, ¿no?, que en el camino se va a sacar la lotería y que no va a pasar nada. La familia, si vive en el éter y no se entera, pues se va a dar una sorpresa terrible, como es el caso de nosotros, ¿no? Cuando termine el sexenio, el costo de todos estos desatinos nos va a dejar en una condición terrible, digamos, a un tris de una crisis financiera, porque la pregunta que tú haces, ¿no? Si por un lado se subsidia, no se subsidia en el sentido que se aporte, pero se deja de recaudar con la gasolina para mantener el precio de la gasolina y aún así sube. Si por otro lado estamos premiando con altas tasas de interés con tal de que se mantenga el valor del dólar, todo eso significa apoquinarle. Si por otro lado los ingresos de la recaudación y los ingresos de la inversión extranjera bajan,
Pues entonces, ¿de dónde? Pues de la deuda, por eso la deuda ha crecido, ¿no? Aunque él dijo que no se vende. El negocio de los bancos es prestarte, ¿no? Entonces, como el país no se puede cerrar, un país no quiebra y cierra la cortina, ¿no? Pues los bancos te siguen prestando, solamente que con cada vez más tasas de interés y más penalidades, ¿no? Porque tarde o temprano esta burbuja se va a explotar. Pues, Pepe, con eso nos vamos y vamos a hablar del plan B. Ahora el siguiente paso es la Corte. Ya, por lo pronto, echaron fuera del INE al secretario ejecutivo, que era Edmundo Jacobo, un hombre que sabe de estas cosas, pero bueno. Sí, como entró en vigor la ley, pues cesó con fecha de ayer. Así es. Esperemos que la Corte resista y elimine definitivamente ese famoso plan B. Hasta el próximo viernes les decimos Pepe Newman y Francisco Garfias. Buenas noches.